Ciencia sagrada de la vibración líquida. Capítulo 1. La primera vibración. El agua antes del tiempo. Antes de que la luz trazara su primer arco en el abismo. Antes de que el sonido encontrara cauce en la dimensión. Antes incluso de que existiera un testigo que pudiera nombrar, medir o recordar. Ya había movimiento. Y ese movimiento era agua. No agua como la conocemos. No gota, no río, no mar. Sino agua primordial. Esencia fluida del ser, vibración líquida suspendida en un campo donde todo era posible y nada había sido elegido aún. Las tradiciones más antiguas, leídas con oído fino y mirada profunda, no hablan de un principio de fuego ni de un estallido ciego. Hablan de un océano inmanifestado, un útero de lo innombrable, cuyas olas eran frecuencias de conciencia y cuyo ritmo sostenía la incubación del cosmos. Los sabios Vedas lo decían veladamente. Todo era agua, antes del uno, antes del dos. Los sufíes lo intuían en sus danzas, girando como remolinos que recuerdan las espirales de esa matriz líquida original. Los chamanes de la Amazonía enseñaban a sus aprendices. El agua no comenzó aquí. Ella vino del cielo, más allá del cielo visible. Asterisco, asterisco. Si uno escucha con atención, el cuerpo también lo sabe. En el centro de cada célula, en el corazón de cada gota de sangre, aún late el eco de aquella primera vibración. No es metáfora. Es resonancia. El agua que hoy te habita es herencia directa de aquella vibración sin tiempo. Es la misma. No ha sido creada ni destruida, solo transmutada en infinitas formas. Gota en nube, lágrima en mejilla, río en montaña, amnios en el vientre, saliva en un beso, sangre en el sacrificio, rocío en la flor. Cada átomo de hidrógeno en tu cuerpo fue gestado en estrellas. Cada molécula de agua ha recorrido incontables formas, pero su esencia es la misma, un campo vibrante de conciencia líquida. Asterisco, asterisco. ¿Por qué es esto importante? Porque mientras ignoras el agua que te compone, vives desconectado del corazón del universo. Pero cuando recuerdas, cuando te alineas con esa vibración primera, la vida recupera su cauce natural. No eres cuerpo sólido, eres río encarnado. Las antiguas escuelas de misterio enseñaban que el primer gran error de la humanidad fue creer que era materia fija. El despertar comienza cuando el hombre, la mujer, el niño, reconocen que son cauce, no estructura, que son flujo, no posesión, que la conciencia es líquida, que el alma misma es una gota suspendida en un océano mayor. Asterisco, asterisco. En los registros acásicos, a los que algunos han accedido en estados profundos de meditación o trance, se relata que antes de que la tierra tuviera corteza, ya existían las aguas de arriba, y que de esas aguas descendió la vibración que daría forma a los patrones geométricos del mundo, el hexágono del copo de nieve, la espiral del caracol, el vórtice de la galaxia, el latido del corazón humano. ¿Por qué el hexágono? ¿Por qué la espiral? Porque son los patrones naturales de equilibrio vibracional en el campo líquido. No son azar. Son el idioma que el agua conoce y repite, porque fue grabado en ella desde aquella primera vibración. Asterisco, asterisco. Los científicos modernos apenas empiezan a rozar esta verdad. Hablan de la cuarta fase del agua, de zonas de exclusión, de estructura líquida coherente, de memoria del agua. Pero aún miran con los ojos de la materia, no con el oído del alma. El agua no solo graba vibraciones. El agua es vibración. Cada pensamiento que emites, cada emoción que sostienes, cada palabra que pronuncias, vibra en la estructura del agua que eres. Por eso los sabios decían, vigila tus pensamientos, pues modelan tus aguas. Vigila tus palabras, pues bendicen o contaminan tu río interno. Vigila tus emociones, pues en ellas flotas o te ahogas. Asterisco, asterisco. Hoy has llegado aquí. Has abierto este libro. Has permitido que esta verdad empiece a resonar en ti. No es casualidad. Es un llamado del agua que te habita. Ella siempre recuerda. Ella siempre espera que tú recuerdes. Porque cuando la mente se rinda al corazón del agua, el alma fluye de nuevo hacia su origen. Y en ese fluir, todo se renueva. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico, el despertar del agua interior. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, llena un cuenco con agua pura. Siéntate frente a él en silencio. Cierra los ojos e imagina que el cuenco no contiene solo agua, sino la vibración primera del universo. Coloca tus manos sobre el cuenco sin tocar el agua. Respira profundamente y en cada exhalación, di en voz baja: recuerda quién soy. Recuerda quién he sido.
Recuerda quién puedo ser. Luego bebe el agua con reverencia, sintiendo que en cada sorbo bebes la memoria de tu origen. No busques resultados inmediatos. Confía en que la vibración actúa más allá de la mente. Asterisco, asterisco. El corazón del agua late en ti. Y en cada gota que recibes, en cada lágrima que viertes, en cada río que tocas, ese corazón te recuerda. Eres flujo. Eres vibración. Eres vida. Capítulo 2. El lenguaje silencioso del agua. El agua habla, pero su lenguaje no es el de las palabras. No es el de los sonidos audibles ni el de las imágenes que el ojo puede ver. El agua habla en frecuencias, en formas geométricas invisibles, en resonancias que modelan la estructura misma de la realidad. Asterisco, asterisco. Los antiguos lo sabían, los modernos lo ignoran, y por eso la humanidad ha olvidado el arte de escuchar el lenguaje silencioso del agua. Cuando los sabios de la India entonaban mantras sobre ríos sagrados, no era por superstición, era porque comprendían que el sonido ordena el campo vibracional del agua, que el agua, al escuchar el canto sincero del alma, se transforma en un espejo que refleja el estado interior. Cuando los monjes tibetanos cantaban sobre cuencos de agua durante horas, no era para adornar un ritual, era para sembrar geometrías armónicas en el campo vibratorio del líquido, que luego resonaría en quien lo bebiera. Cuando las abuelas de los pueblos originarios susurraban oraciones a preparar una infusión de hierbas, no era un gesto romántico, era alquimia líquida, el agua como vehículo del verbo creador. Asterisco, asterisco. ¿Y qué dice la ciencia? Más de lo que se atreve a reconocer públicamente. Los experimentos de simática han mostrado que toda vibración sonora crea formas visibles en superficies líquidas. Cuanto más armónica es la frecuencia, más bella y compleja es la figura que emerge. Son flores, mandalas, geometrías que parecen el lenguaje original del universo. Ahora imagina, si un simple tono de 432 Hz puede organizar la estructura del agua en patrones armónicos, ¿qué efecto crees que tiene una palabra cargada de ira, de miedo, de amor, de gratitud, sobre el agua que te compone? Asterisco, asterisco. Tú eres agua. Lo eres en un 70% a nivel físico. Lo eres en un 100% a nivel vibracional. Cada célula de tu cuerpo está rodeada de agua estructurada. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que albergas, impacta directamente la coherencia de esa estructura. Cuando piensas con claridad, cuando sientes amor, cuando hablas con gratitud, tu agua interna se ordena. Cuando sostienes resentimiento, miedo, culpa, tu agua interna se desestructura. Esto no es filosofía. Es física cuántica aplicada al campo líquido biológico. Asterisco, asterisco. Los experimentos de Masaru Emoto, tan discutidos y atacados, mostraron una verdad incómoda. El agua responde a la vibración emocional de las palabras. Cristales hermosos y armónicos surgían de aguas expuestas a frases como te amo, gracias. Cristales rotos y caóticos surgían de aguas expuestas a te odio, me das asco. Los críticos dicen que sus experimentos no eran replicables con exactitud científica. Lo cierto es que la ciencia clásica aún no dispone de instrumentos para medir la vibración emocional humana de manera precisa. Pero el agua se dispone de ese instrumento. El agua siente. El agua graba. El agua responde. Asterisco, asterisco. En la tradición cabalística, se dice que el nombre de Dios es la vibración que da forma a toda la creación. Los cabalistas enseñaban que al pronunciar con pureza los nombres sagrados, el agua misma se reordenaba en estructuras geométricas de luz. Los taoístas afirmaban que el agua es el reflejo de la sabiduría suprema, porque vence sin oponer resistencia, fluyendo siempre hacia la armonía. Los alquimistas sabían que todo proceso de transmutación debía comenzar por el agua. Purificar el agua era purificar el alma. Asterisco, asterisco. Hoy la neurociencia confirma lo que los antiguos intuían. El estado emocional sostenido reorganiza los campos electromagnéticos del corazón y del cerebro, y estos campos afectan directamente la estructura del agua intracelular. La coherencia cardíaca, medida en estudios modernos, muestra que cuando se cultivan emociones como la compasión, la gratitud, el perdón, el agua del cuerpo entra en un estado de orden vibracional que favorece la salud, la regeneración celular, el equilibrio psíquico. Cuando el campo es caótico, la biología se desequilibra. Asterisco, asterisco. Entonces la pregunta no es si el agua tiene memoria. Es, ¿qué estás grabando hoy en el agua que te compone? ¿Qué vibración dejas en cada sorbo que bebes? ¿Qué geometría sostienes en el río interno de tu alma?
Cada pensamiento que sostienes es un pincel. Cada palabra que pronuncias es un cincel. Cada emoción que albergas es una corriente invisible que estructura tu campo acuático. Asterisco, asterisco. Por eso los grandes maestros insistían. Habla menos. Piensa con belleza. Siente con verdad. Y deja que el agua te revele lo que eres. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico. El ritual de la palabra vibrada. Durante 7 días, antes de beber agua, llena un vaso de cristal con agua pura. Colócalo frente a ti. Respira profundamente durante 1 minuto para calmar tu campo interno. Elige una palabra que deseas sembrar en tu cuerpo. Amor, paz, claridad, perdón, alegría, verdad. Pronuncia esa palabra en voz baja, con total presencia, repitiéndola al menos 10 veces mientras sostienes el vaso entre tus manos. Bebe el agua lentamente, sintiendo que esa vibración entra en cada célula. Asterisco, asterisco. Hazlo con constancia. Al cabo de 7 días, observa tu estado emocional. Tu cuerpo te hablará. Tu alma lo sabrá. Tu agua te responderá. Porque el agua siempre escucha. Y el corazón del agua siempre recuerda. Capítulo 3. El espejo emocional. Cómo el agua refleja el alma. Hay momentos en la vida en que una emoción se apodera de nosotros de forma inexplicable. Una tristeza que no pertenece al presente. Una rabia que parece desproporcionada. Un temor que nos paraliza sin razón aparente. ¿De dónde vienen esas emociones? ¿Son simples reacciones químicas? ¿Son recuerdos almacenados en el cerebro? ¿O quizá son resonancias grabadas en el agua de nuestro cuerpo? Asterisco, asterisco. El agua no es un simple transporte biológico. El agua es un espejo perfecto de la emoción. Lo que el corazón no se atreve a sentir, el agua lo recuerda. Lo que la mente no quiere procesar, el agua lo guarda. Cada lágrima derramada es un testimonio vibracional. Cada lágrima contenida es un archivo no resuelto. Asterisco, asterisco. En estudios recientes de neurociencia emocional se ha demostrado que cada emoción genera una señal bioquímica y electromagnética. Esa señal afecta no solo el sistema nervioso, sino también el estado del agua intracelular. El agua responde reorganizando sus estructuras moleculares. El agua recuerda. Asterisco, asterisco. El doctor Bruce Lipton, pionero de la epigenética, mostró que las emociones sostenidas afectan la expresión genética a través de cambios en el entorno celular. ¿Y cuál es el medio que conecta la emoción con la célula? El agua. Cuando una emoción es reprimida, su vibración queda atrapada en el agua celular. Esta agua desestructurada afecta el metabolismo, el sistema inmunológico y la energía vital. Por eso tantas enfermedades tienen un componente emocional no resuelto. Por eso a veces el cuerpo enferma sin causa médica aparente. Porque es el agua la que ha quedado congelada en un patrón vibracional de sufrimiento. Asterisco, asterisco. Las antiguas tradiciones espirituales lo comprendían de forma intuitiva. Los sufíes decían, cada lágrima que no se llora se convierte en enfermedad. Los alquimistas enseñaban que el primer paso de la transmutación interior era purificar el agua emocional. No el agua que bebemos, sino el agua que somos. Los yogis sabían que las prácticas respiratorias, pranayama, y los mantras actuaban como ondas de sonido que reestructuraban el agua interna, liberando emociones estancadas. Asterisco, asterisco. El cuerpo emocional no es un campo abstracto flotando en el aura. Es el estado vibracional del agua que circula en cada célula. Cuando amas, tu agua interna vibra en geometrías armónicas. Cuando temes, tu agua se densifica y pierde coherencia. Cuando perdonas, el agua se libera y fluye. Cuando odias, el agua se corrompe. No se trata de metáforas. Se trata de biología vibracional. Asterisco, asterisco. Por eso cuando alguien llora con verdad, después siente alivio. Porque ha permitido que el agua vuelva a fluir. Por eso una conversación sincera, una oración profunda, un canto sanador, pueden transformar estados crónicos de enfermedad emocional. Porque reorganizan el campo acuático interno. Asterisco, asterisco. En los misterios iniciáticos de Eleusis, los antiguos griegos preparaban infusiones sagradas con agua ritualizada. El proceso de ingesta estaba acompañado de cantos y visualizaciones, no como superstición, sino como tecnología vibracional. El agua recibía la intención, la emoción se transmutaba y el alma quedaba liberada. En el budismo tibetano, los lamas enseñan que el sufrimiento se adhiere a las aguas sutiles del cuerpo. Por eso las prácticas avanzadas incluyen la visualización de corrientes de luz que purifican esas aguas internas. Asterisco, asterisco.
El agua no juzga. El agua no opone resistencia. El agua refleja y memoriza. Si quieres saber quién eres realmente, observa cómo fluye tu agua interna. Si sientes sequedad emocional, es porque tus aguas están retenidas. Si sientes fluidez, es porque el amor circula libremente. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico. El cuenco emocional. Durante 7 días, realiza este ritual sencillo. Coloca un cuenco de cristal o de barro con agua pura frente a ti. Siéntate en silencio. Respira profundo durante unos minutos. Nombra mentalmente una emoción que desees liberar: tristeza, miedo, culpa, rabia. Habla en voz baja al agua. Recibo esta emoción. La reconozco. La libero en ti. Permite que cualquier lágrima, temblor o sensación emerja. No lo reprimas. Al terminar, agradece al agua y riega con ella una planta o la tierra. No la bebas. Devuélvela a la madre tierra como un acto de transmutación. Asterisco, asterisco. Repite durante 7 días. Verás cómo tu campo emocional cambia, cómo tu agua interna se aligera, cómo la vida vuelve a fluir desde dentro. Asterisco, asterisco. Porque en verdad, el agua es el espejo del alma, y un alma que fluye es un alma que sana. Capítulo 4. La palabra que vibra, cómo el sonido programa el agua interior. Si todo es vibración, si todo es frecuencia, entonces el sonido es la fuerza más poderosa que modela la realidad. El agua escucha, el agua responde, el agua memoriza, y no es poesía, es física sagrada, es biología líquida. Asterisco, asterisco. Desde tiempos remotos, los sabios comprendieron que la palabra hablada no solo comunica, sino que crea, que el verbo no solo describe la realidad, sino que la genera, y que el agua es el vehículo más puro para recibir y amplificar esa creación. Asterisco, asterisco. En el Evangelio de Juan se dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Que la vibración primordial dio forma a todo cuanto existe, y que el verbo sigue actuando hoy, a través de nuestras palabras, pensamientos y emociones. Asterisco, asterisco. El científico japonés Masaru Emoto demostró que el agua expuesta a palabras de amor, gratitud o belleza forma cristales hexagonales perfectos. El agua expuesta a palabras de odio, rencor o miedo genera estructuras caóticas, fragmentadas, sin simetría. Cada palabra deja una huella vibracional en el agua. Cada emoción sostenida se imprime como geometría líquida. Asterisco, asterisco. El cuerpo humano es más del 70% agua. Cada célula está inmersa en un medio acuático. Cada molécula de ADN está rodeada por agua estructurada. Por tanto, cada palabra que pronuncias afecta tu biología. Cada pensamiento que sostienes modela tu campo acuático interno. Cada oración, cada afirmación, cada canto, reestructura tu arquitectura líquida. Asterisco, asterisco. Los antiguos lo sabían. Los mantras védicos no son cantos vacíos. Son fórmulas vibracionales diseñadas para reordenar el agua interna. Los cantos chamánicos generan estados de sanación precisamente porque programan el agua del cuerpo del iniciado. Las oraciones rituales en todas las tradiciones sagradas son herramientas de resonancia que afectan el campo líquido. Asterisco, asterisco. La ciencia moderna lo confirma. La simática, desarrollada por Hans Jenny, mostró que los sonidos organizan patrones geométricos en líquidos. Cada frecuencia genera una figura distinta, más armoniosa o más caótica, dependiendo de su coherencia. El agua responde de inmediato a estas vibraciones, reconfigurándose en tiempo real. Asterisco, asterisco. Por eso cuando alguien te habla con amor, tu cuerpo literalmente se sana. Por eso cuando te hablas con desprecio, tu cuerpo se enferma. Las palabras no son inocuas. Las palabras son semillas vibratorias que germinan en el agua que somos. Asterisco, asterisco. El Instituto EATMAT ha demostrado que las emociones positivas como la gratitud o el aprecio generan una coherencia cardíaca que se transmite al agua intracelular. El cuerpo entra en un estado de resonancia armónica que favorece la sanación. Por el contrario, las emociones negativas generan un campo caótico que desestructura el agua, abriendo paso a la enfermedad. Asterisco, asterisco. Los antiguos cabalistas enseñaban que las letras hebreas no son simples caracteres, sino códigos vibracionales. Pronunciar el tetragramatón, YHWH, con intención pura reordena el agua interna y la alinea con las esferas superiores. Los sufíes repetían los 99 nombres de Aya no como ritual vacío, sino como activación vibracional.
Cada nombre es una clave que imprime geometrías sagradas en el agua de cuerpo. Asterisco, asterisco. Incluso el silencio actúa. Un silencio pleno, lleno de presencia, ordena el agua más que 1000 palabras vacías. Por eso los monjes contemplativos logran estados de salud y vitalidad extraordinarios. Su agua interior está en coherencia. Asterisco, asterisco. Cada vez que dices no puedo, tu agua lo memoriza. Cada vez que dices soy fuerte, tu agua lo encarna. Cada vez que repites pensamientos de derrota, tu agua se fragmenta. Cada vez que bendices tu cuerpo y tu vida, tu agua se organiza. No es magia, es vibración, es biología líquida. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico, la palabra que sana. Durante 7 días, realiza este ritual consciente. Elige una palabra o frase que quieras imprimir en tu campo acuático. Ejemplos. Soy paz. Estoy en equilibrio. Mi cuerpo es un templo de luz. Llena un vaso de agua pura. Sostén el vaso con ambas manos. Mira el agua con presencia. Pronuncia tu palabra o frase 9 veces en voz baja, con intención profunda. Respira lentamente, sintiendo que esa vibración impregna el agua. Bebe el agua con reverencia, como si bebieras una instrucción vibracional. Hazlo cada mañana. Observa cómo cambia tu estado emocional y físico. Asterisco, asterisco. Porque en verdad, el agua no solo escucha. El agua graba. El agua transmite. El agua transforma. Y tú eres su programador consciente. Capítulo 5. Geometría viva. La forma sagrada del agua y su poder oculto. En la raíz del universo no hay palabras. No hay ideas. Hay forma. Forma que vibra. Forma que canta. Forma que organiza la vida. Asterisco, asterisco. El agua es el espejo perfecto de esa geometría viva. Cada gota contiene el código de la creación. Lo sabían los antiguos. Lo descubre la ciencia hoy. Asterisco, asterisco. Porque los copos de nieve forman hexágonos. Porque las flores siguen la proporción áurea. Porque las células organizan sus membranas en geometrías fractales. Porque el universo es orden vibratorio cristalizado en forma. Y el agua es el vehículo de ese orden. Asterisco, asterisco. Los experimentos de Masaru Emoto mostraron que, cuando el agua se congela tras ser expuesta a palabras o música armoniosa, forma cristales hexagonales perfectos. Cuando es expuesta a vibraciones disonantes, genera estructuras amorfas. ¿Por qué hexágonos? Porque el hexágono es la figura más estable en la naturaleza para contener energía. Es la base de los panales de abeja. Es la estructura del carbono, pilar de la vida. Es la forma que adopta el hielo en condiciones de equilibrio. Asterisco, asterisco. Cada palabra, cada emoción, cada sonido genera una figura geométrica específica en el agua. El lenguaje del agua no es verbal. Es geométrico. Es el idioma oculto de la creación. Asterisco, asterisco. El científico austriaco Victor Schauberger descubrió que el agua, en su estado natural, fluye en espirales. No se mueve en línea recta. Sigue el patrón de la espiral áurea, la geometría que conecta. Las galaxias, las conchas marinas, el ADN, el crecimiento de las plantas. Asterisco, asterisco. Cuando forzamos el agua a moverse en líneas rectas, como en tuberías, se degrada su energía vital, pierde su estructura geométrica natural. Se vuelve agua muerta. Por eso el agua de manantial, que fluye en espirales, tiene propiedades regenerativas. Asterisco, asterisco. La simática, la ciencia que estudia cómo el sonido genera forma, ha demostrado que cada frecuencia crea un patrón específico en líquidos. Las frecuencias armónicas generan figuras bellas y complejas. Las frecuencias caóticas generan patrones desordenados. Tu cuerpo, compuesto mayoritariamente por agua, responde de la misma manera. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, cada sonido que emites reorganiza la geometría de tu agua interior. Asterisco, asterisco. La geometría sagrada ha sido utilizada en todas las tradiciones místicas para reordenar el campo vibratorio. La flor de la vida, encontrada en templos de Egipto, códices mayas y manuscritos medievales, contiene todos los patrones geométricos de la creación. Las letras hebreas son vibraciones visuales codificadas. Los mantras védicos generan mandalas en el agua. Los mandalas tibetanos son mapas de resonancia. Asterisco, asterisco. Cuando el agua es expuesta a estas geometrías, su estructura interna se ordena. Su capacidad de almacenar y transmitir información se potencia. Su energía vital se eleva. Asterisco, asterisco.
Por eso los antiguos colocaban vasijas de agua sobre figuras sagradas. Por eso bendecían el agua con palabras y símbolos. Sabían que el agua responde la forma. Sabían que la forma ordena la conciencia. Asterisco, asterisco. Hoy, la ciencia empieza a entender que los cristales líquidos, como el agua estructurada, son sensibles a campos electromagnéticos y vibraciones sutiles. El agua puede almacenar información geométrica. La geometría coherente promueve la salud celular. La geometría caótica favorece la enfermedad. Asterisco, asterisco. En resumen, la forma que adoptas en tu campo líquido determina la calidad de tu vida. La geometría que imprimes en tu agua interior modela tu salud, tu mente y tu espíritu. El agua es el pergamino sobre el cual escribes tu destino. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico. Activación geométrica. Durante 7 días, realiza este ritual. Imprime o dibuja una flor de la vida o cualquier figura de geometría sagrada. Coloca un vaso de agua pura sobre esta figura. Sostén el vaso con ambas manos. Visualiza que la geometría se imprime en el agua. Puedes usar música en 432 Hz o cantos armónicos para potenciar el efecto. Después de 7 minutos, bebe el agua con presencia. Hazlo cada mañana. Observa cómo cambia tu claridad mental, tu energía y tu bienestar. Asterisco, asterisco. Recuerda, el agua no es simple líquido. Es el espejo de la geometría del universo. Es el espejo de tu geometría interior. Cada día, con tus palabras, emociones y actos, estás esculpiendo en tu agua la forma de tu vida. Que sea bella, que sea armónica, que sea sagrada. Capítulo 6. El agua femenina, matriz universal y sabiduría oculta. Hay una sabiduría que no se transmite con palabras. No se enseña. No se aprende. Se recuerda. Es la sabiduría del agua femenina. Asterisco, asterisco. El agua y lo femenino están profundamente entrelazados. No como metáfora poética, sino como dos manifestaciones del mismo principio cósmico. La matriz que contiene, nutre y transforma. Asterisco, asterisco. En todas las cosmogonías antiguas, Nat en Egipto era el océano primordial del cielo. Tiamar en Sumeria era el mar de que surgió la creación. En la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de crear el mundo. Antes de la luz, antes de la palabra, estaba el agua. Y el agua era femenina. Asterisco, asterisco. En el cuerpo humano, la primera experiencia de vida es en el agua. Flotamos durante 9 meses en el útero materno. Nuestro cuerpo es 70 a 80% agua. Nuestra sangre, nuestra linfa, nuestras lágrimas son agua. El cuerpo femenino refleja esta sabiduría de manera especialmente profunda. Asterisco, asterisco. El ciclo menstrual no es solo biológico. Es un ciclo vibracional. Cada mes, el útero femenino organiza un campo líquido cargado de memorias, emociones, intuiciones, información ancestral. Asterisco, asterisco. La ciencia empieza a descubrir que la composición del fluido uterino cambia con el estado emocional. La estructura del agua en el cuerpo femenino responde a la luna, al entorno emocional, a los ciclos colectivos. El campo electromagnético de una mujer en coherencia emocional es medible y afecta a su entorno. Asterisco, asterisco. Las culturas antiguas lo sabían intuitivamente. Por eso, la sangre menstrual era utilizada en rituales de fertilidad y sanación. Las mujeres eran consideradas las guardianas de la sabiduría líquida. El agua de las lágrimas femeninas era ofrecida a la tierra como acto sagrado. Asterisco, asterisco. Cuando una mujer llora con conciencia, está purificando su campo líquido. Cuando una mujer menstrua con respeto, está renovando su geometría interna. Cuando una mujer ama con verdad, su agua se convierte en tecnología vibracional que eleva la frecuencia de su entorno. Asterisco, asterisco. En el taoísmo, el principio femenino es llamado Sakti, la energía creativa del universo. Sakti es agua, es danza, es matriz, es vibración. El cuerpo femenino es el laboratorio de Sakti. No es un cuerpo pasivo, es un generador de frecuencia. Asterisco, asterisco. Estudios modernos demuestran que el agua del cuerpo de una mujer cambia en estructura según su estado anímico. Su campo energético puede ser medido a varios metros de distancia. Su presencia armónica ordena el entorno. Su desarmonía lo desestructura. Asterisco, asterisco. Por eso las abuelas decían, no se debe cocinar con tristeza. No se debe tocar el agua en ritual si hay ira o rencor.
No se debe ignorar el poder de las lágrimas. No es superstición. Es ciencia espiritual. Asterisco asterisco. El agua femenina es útero cósmico, portal interdimensional, registro vibracional de la historia de la humanidad. Cada lágrima guarda información. Cada gota de sangre menstrual contiene la memoria de todas las madres que fueron. Asterisco asterisco. En la tradición sufí se dice, las lágrimas de una mujer no son agua. Son los pactos que aún no se han pronunciado. Por eso cuando una mujer llora con verdad, el agua reestructura no solo su campo, sino de su linaje. Asterisco asterisco. El cuerpo femenino posee mayor conectividad entre hemisferios cerebrales. Esto permite una integración más profunda entre lógica, emoción, intuición. ¿Quién permite esa integración? El agua cerebral, la linfa, el plasma que conecta corazón y mente. Asterisco asterisco. Por eso la mujer sabe antes de pensar. Su cuerpo líquido vibra en resonancia con planos superiores. No es debilidad, es sensibilidad superior. Por eso cuando una mujer recuerda su poder acuático, se convierte en sanadora, no solo de sí misma, sino de su entorno. Asterisco asterisco. En la espiritualidad profunda, no hay verdadera sanación sin reverencia al principio femenino, porque ese principio que contiene, gesta y transforma. Y no hay comprensión del agua sin honrar su matriz femenina. Asterisco asterisco. La mujer es el agua que siente, el agua que sueña, el agua que da vida, el agua que sana. Asterisco asterisco. Ejercicio práctico. El altar del agua femenina. Durante 7 días realiza este ritual. Elige un momento de silencio. Coloca un cuenco con agua pura frente a ti. Si eres mujer, colócalo frente a tu vientre. Si eres hombre, frente a tu corazón. Respira profundamente. Invoca a tu conciencia femenina, no como género, sino como principio universal. Habla al agua como si fuera tu madre, tu guía, tu memoria. Puedes decir, devuélveme lo que olvidé. Reordena lo que se fragmentó. Llévame de regreso a lo sagrado. Si estás en tu ciclo menstrual, ofrece una gota, literal o simbólica, de esa agua al cuenco. Si no, ofrece una lágrima, una palabra, un canto. Al final de los 7 días, riega esa agua en una planta o en la tierra viva. No la retengas. Permite que la sabiduría femenina siga gestando mundos. Asterisco asterisco. Recuerda, el agua femenina no es solo sangre ni lágrima. Es el río secreto que conecta el cuerpo con el alma y con el universo. Honra ese río. Escucha su canto. Permite que fluya. Capítulo 7. Bautismo. El poder místico del agua sagrada. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intuido que el agua no es un simple elemento físico. Es un umbral, un puente, un portal entre planos. Asterisco asterisco. Por eso el agua ha sido el medio predilecto de los rituales de renacimiento, purificación, iniciación espiritual, sanación profunda. Asterisco asterisco. No hay religión en el mundo que no haya utilizado el agua como sacramento. En el cristianismo, el bautismo. En el islam, las abluciones rituales. En el judaísmo, el mikveh. En las tradiciones indígenas, el temazcal y los baños de vapor. En el hinduismo, las inmersiones en el Ganges. Asterisco asterisco. ¿Por qué? Porque el agua no solo limpia el cuerpo, reordena el campo vibracional del alma. Asterisco asterisco. El agua guarda memoria, pero también transmuta memoria, cuando es combinada con intención consciente, palabra sagrada, sonido armónico, geometría viva. Se convierte en un sacramento vivo. Asterisco asterisco. Por eso el bautismo no es solo una tradición cultural, es una tecnología espiritual. Cuando se realiza con conciencia, disuelve viejas programaciones, cierra ciclos kármicos, ancla la nueva identidad vibracional, abre canales de percepción más sutiles. Asterisco asterisco. El bautismo más antiguo no era una mera aspersión de agua, era un proceso de inmersión total en un agua previamente activada. ¿Activada por qué? Por la vibración de mantras, oraciones, cantos sagrados, presencia del corazón. Asterisco asterisco. En el Evangelio se nos cuenta que Jesús inicia su ministerio público en las aguas del Jordán. ¿Por qué no en el desierto? ¿Por qué no en un templo? Porque el verdadero renacer ocurre en el agua. No era el agua en sí, era el campo vibracional que el ritual activaba. Asterisco asterisco. El agua del río Jordán,
después de siglos de rituales, guarda una memoria vibratoria única. Y ese principio aplica a cualquier cuerpo de agua que ha sido cargado de intención sagrada. Por eso ciertos manantiales son considerados milagrosos. No es superstición, es física vibracional. Asterisco, asterisco. Hoy la ciencia empieza a corroborarlo. Estudios del Instituto ERMAT han demostrado que el contacto consciente con agua previamente activada con intención y sonido coherente restaura la coherencia cardíaca, reduce el cortisol, refuerza el sistema inmunológico, aumenta la resiliencia emocional. Asterisco, asterisco. El doctor Konstantin Korokov ha mostrado con tecnología bioelectrográfica que el campo electromagnético del agua cambia radicalmente después de un ritual consciente, y que dicho campo impacta directamente en el aura humana. Asterisco, asterisco. En las ceremonias indígenas de Temazcal, el vapor de agua combinado con cantos y tambores induce un estado alterado de conciencia. En ese estado, el cuerpo físico libera memorias atrapadas, y el campo energético se reordena. Asterisco, asterisco. ¿Por qué el vapor es tan potente? Porque es el agua en su forma más etérea, más cercana al plano vibracional. El agua en vapor actúa como vehículo de información espiritual. Asterisco, asterisco. En los rituales sufíes, las abluciones no son solo limpieza física, son un acto de alineación vibracional antes de entrar en oración. El agua, al tocar el cuerpo, recuerda al alma que es barro animado por la conciencia. Asterisco, asterisco. En el judaísmo, el mikve es una inmersión ritual completa. No es solo higiene, es un proceso de restauración de pureza, preparación para eventos espirituales significativos, cierre de ciclos de vida, renacimiento del campo vibracional. Asterisco, asterisco. Por eso se dice que quien se sumerge en un mikve correctamente preparado no es el mismo al salir, porque la geometría vibracional de su agua interna se ha reordenado. Asterisco, asterisco. El secreto del bautismo no está en el agua. Está en la intención vibracional que se ancla en el agua. Cuando el agua es mirada como conciencia viva, responde. Cuando el agua es tratada como sacramento, se activa. Asterisco, asterisco. Una mujer me contó. Después de años de trauma, fui a un río sagrado. No fui a pedir milagros. Fui a rendirme. Entré en el agua. Sentí que algo me abrazaba. Cuando salí, lloré durante horas. No era tristeza, era liberación. Sentí que algo que no podía soltar por años se había disuelto. Asterisco, asterisco. Ese es el verdadero poder del agua sagrada. No elimina la historia. Elimina la carga vibracional de la historia. Deja la memoria, pero la libera del dolor. Asterisco, asterisco. Por eso cada uno de nosotros puede hacer de cualquier agua un agua sagrada. No depende del lugar. Depende de la presencia. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico. Tu propio bautismo. Elige un día especial. Un día donde sientas que quieres. Cerrar un ciclo. Dejar atrás un patrón. Iniciar un nuevo camino. Soltar un peso vibracional. Hazlo así. Prepara un baño, un río, una ducha. Siéntate unos minutos en silencio frente al agua. Declara tu intención. Puedes decir, que esta agua recuerde quién soy. Que esta agua me devuelva lo que olvidé. Que esta agua disuelva lo que ya no necesito. Entra en el agua lentamente. Moja primero tu rostro, luego tu corazón, luego la coronilla. Permite que el agua entre a cada célula. No lo hagas rápido. Al terminar, no seques tu cuerpo de inmediato. Deja que el agua se seque por sí misma. Hazlo con respeto, con presencia, con gratitud. Asterisco, asterisco. Recuerda, no hay agua común, solo conciencia dormida. El agua sagrada es la que despierta cuando la miras con el corazón. Asterisco, asterisco. Capítulo 8. Agua y sonido, el verbo que forma la realidad líquida. Todo comenzó con un sonido, no con una explosión, no con un accidente cósmico, no con un eco del vacío, con una vibración sostenida, con una intención que se volvió frecuencia, con una frecuencia que se volvió forma, con una forma que se volvió vida. Asterisco, asterisco. Y dijo Dios, sea la luz. Esa frase no es poesía, es física espiritual, porque el verbo no describe la realidad. El verbo la genera, la modela, la transforma. Asterisco, asterisco. El agua es el puente perfecto entre el verbo y la materia, porque el agua no solo transporta el sonido. El agua absorbe el sonido, lo amplifica, lo graba, lo moldea.
Asterisco asterisco. El agua es la matriz líquida en la que la vibración se convierte en forma. Por eso los antiguos sabían que cantar sobre el agua la activa, orar sobre el agua la reestructura, maldecir el agua la contamina, guardar silencio ante el agua la potencia. Asterisco asterisco. La ciencia de la simática ha revelado este misterio. Cuando el agua es expuesta a sonidos, se reorganiza, crea geometrías invisibles, establece patrones coherentes, responde a la cualidad emocional del sonido. Asterisco asterisco. Hans Jenny demostró que los sonidos armónicos generan mandalas vibracionales en el agua. Los sonidos caóticos generan formas rotas. Asterisco asterisco. Masaru Emoto lo llevó más allá. Sus cristales de agua congelada mostraron cómo te amo genera cristales perfectos. Te odio genera cristales deformes. Asterisco asterisco. No es un tema de idioma. Es un tema de frecuencia emocional. El agua siente el sonido. El agua traduce el verbo en estructura. El agua recuerda la vibración. Asterisco asterisco. Cuando pronuncias palabras, el agua en tu cuerpo las escucha. Cuando dices soy paz, tu agua ordena sus moléculas. Cuando dices no valgo nada, tu agua colapsa en caos. Asterisco asterisco. Por eso el lenguaje no es inocente. Cada palabra que pronuncias es una programación líquida. Hablar bien a tu agua es sanar tu cuerpo. Hablar mal a tu agua es enfermar tu campo. Asterisco asterisco. Por eso en las tradiciones místicas, los mantras no son repetición sin sentido. Son vibraciones conscientes para reestructurar el campo acuático interno. Asterisco asterisco. Los sufíes lo sabían. Los cánticos derviches no eran meros rezos. Eran tecnologías sonoras para reordenar el agua del cuerpo y elevar el alma. Asterisco asterisco. El canto gregoriano no es simple música. Está diseñado para activar el agua interna de los fieles en las catedrales. Por eso, tras escuchar estos cantos, el cuerpo vibra diferente, sana, se ordena. Asterisco asterisco. Los chamanes amazónicos cantan ícaros sobre el agua de las ceremonias. ¿Por qué? Porque saben que el agua es el puente entre la vibración invisible y la sanación tangible. El agua lleva el canto a cada célula. Y la célula responde. Asterisco asterisco. La ciencia lo confirma. El agua en el cuerpo humano transmite la vibración sonora a todas las células. Las células cambian su comportamiento según la vibración recibida. La resonancia armónica puede activar genes sanadores o desactivar patrones tóxicos. Asterisco asterisco. Por eso, no es lo mismo beber agua mientras te quejas, que beber agua mientras bendices. El cuerpo memoriza el verbo. Asterisco asterisco. En las enseñanzas cabalísticas, se dice, el agua es la tinta invisible con la que el alma escribe su historia. Cada palabra pronunciada es una instrucción vibracional para esa tinta líquida. Asterisco asterisco. Una antigua parábola sufí dice, un sabio enseñó que cada vez que se bebe agua con presencia, el alma recuerda su origen. ¿Cómo? Porque el agua, al recibir la vibración del verbo, activa las memorias profundas del campo vibracional. Asterisco asterisco. Por eso los antiguos bebían agua en silencio. Por eso rezaban antes de beber. Por eso cantaban a los ríos. Por eso lloraban al mar. Asterisco asterisco. Hoy, este conocimiento regresa. Cada vez más médicos conscientes enseñan a sus pacientes a hablar al agua que beben, cantar sobre el agua de sus rituales, orar al agua antes de bañarse, cuidar sus palabras como quien cuida su sangre. Asterisco asterisco. Porque si el agua es memoria líquida, y si el cuerpo es 70% agua, entonces tu historia la escribes con cada verbo que emites. Asterisco asterisco. El agua no juzga. El agua graba. El agua refleja. El agua multiplica. Asterisco asterisco. Por eso, cada palabra de odio genera enfermedad. Cada palabra de amor genera sanación. Asterisco asterisco. No es superstición. Es vibración. Es física sagrada. Asterisco asterisco. Por eso el agua es un portal para el cambio real. Si quieres cambiar tu vida, cambia cómo hablas al agua que te habita. Asterisco asterisco. Ejercicio práctico. El mantra del agua. Durante 7 días, cada noche, prepara un vaso de agua pura. Colócalo frente a ti. Elige una palabra que tu alma necesite. Ejemplos: claridad, fortaleza, sanación, amor, paz. Repite esa palabra en voz baja durante 5 minutos. Siente la vibración entrando en el agua.
Bebe el agua lentamente como quien bebe un mantre líquido. Hazlo con presencia, con devoción, con fe. Asterisco, asterisco. Recuerda, el verbo se hace carne a través del agua. Por eso el agua es el mayor portal de transformación vibracional que tenemos. Capítulo 9. Las aguas de arriba. El agua como inteligencia espiritual. Hay preguntas que no nacen del intelecto. Nacen del corazón profundo, de una memoria que duerme en nosotros, de un eco que no ha sido apagado. Asterisco, asterisco. Una de esas preguntas es, ¿existe un agua más allá de la que vemos? ¿Un agua que fluye en los planos invisibles? ¿Un agua que no moja, pero que despierta? Asterisco, asterisco. Las tradiciones más antiguas lo afirman. La ciencia más reciente empieza a rozarlo. Asterisco, asterisco. El agua no es solo H. El agua no es solo líquido. El agua es un principio cósmico. Es una inteligencia vibracional. Asterisco, asterisco. En los textos sagrados se habla de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las de abajo, los ríos, los mares, la lluvia. Las de arriba, las matrices de luz líquida, donde habitan las ideas antes de convertirse en forma. Asterisco, asterisco. Los cabalistas lo sabían. En el Zohar se dice, el Altísimo separó las aguas superiores de las inferiores. Las superiores sostienen los mundos invisibles. Asterisco, asterisco. ¿Qué son esas aguas superiores? No son agua física. Son sustancia etérica. Son campo vibracional puro. Es el agua del alma. El agua del espíritu. Asterisco, asterisco. Los gnósticos enseñaban que el alma, antes de encarnar, bebía de las aguas de arriba, que esa agua contenía las memorias del origen, los códigos de la misión, la melodía del todo. Asterisco, asterisco. En el momento del nacimiento, el alma olvida ese canto, pero el eco permanece. Por eso, el sonido del río nos conmueve, el mar nos hace llorar, la lluvia nos hace cerrar los ojos. No es nostalgia del agua externa, es nostalgia del agua interna, del agua de arriba. Asterisco, asterisco. La ciencia, sin saberlo, empieza a confirmarlo. Los cristales líquidos muestran propiedades cuánticas. El agua estructurada responde a estímulos invisibles. La conciencia humana puede reorganizar la estructura del agua. Asterisco, asterisco. ¿Y si el agua estructurada es el puente entre el cuerpo y el alma? ¿Y si el agua de nuestras células es el reflejo material de las aguas de arriba? Asterisco, asterisco. Algunos investigadores proponen que la memoria espiritual se graba en el agua celular. Al morir, esa memoria es liberada al campo cuántico. En cada nueva encarnación, el alma cristaliza una nueva matriz acuática. Asterisco, asterisco. El agua, entonces, sería el registro viviente del alma. El agua sería el libro de la vida. Asterisco, asterisco. Por eso las visiones de muerte clínica coinciden. Un río luminoso, un mar de luz líquida, un torrente que no moja, pero que despierta. Asterisco, asterisco. En muchas tradiciones, el paso al otro lado es un rito de agua. En los misterios órficos, beber de la fuente de Mnemosine para recordar. En los misterios egipcios, cruzar el Nilo celestial. En el Apocalipsis cristiano, el río de agua viva que fluye del trono de Dios. Asterisco, asterisco. En todos los casos, el agua no es simbólica. Es el vehículo vibracional del tránsito del alma. Asterisco, asterisco. En el cuerpo, este principio sigue actuando. Cuando meditas, oras, entras en coherencia profunda. Tu agua interna se alinea con las aguas de arriba. Asterisco, asterisco. Entonces ocurren los milagros. Recibes visiones. Sientes paz inexplicable. Tu cuerpo rejuvenece. Tus sueños se vuelven lúcidos. Asterisco, asterisco. ¿Por qué? Porque has reconectado con el río invisible de la fuente, con el agua que no es de este mundo, pero que te habita. Asterisco, asterisco. Por eso los místicos dicen, no es el alma la que asciende, es el agua interior la que recuerda su origen. Asterisco, asterisco. Cada lágrima profunda que lloras con conciencia es un puente. Cada oración sincera es un río interior que fluye hacia lo alto. Asterisco, asterisco. Por eso los ejercicios de alineación con el agua son sagrados. No son superstición. Son tecnología espiritual. Asterisco, asterisco. Cuando tu agua se ordena, tu alma recuerda, tu cuerpo sana, tu campo energético vibra alto. Asterisco, asterisco. Las aguas de arriba no están lejos. Están en el núcleo vibracional de cada gota que te compone. Asterisco, asterisco.
Cuando bebes agua con presencia, puedes susurrarle: recuerda por mí lo que he olvidado. Y el agua lo hará. Asterisco, asterisco. Cuando meditas con agua cerca, puedes pedirle: devuélveme el eco de mi origen. Y el agua lo transmitirá. Asterisco, asterisco. Porque el agua escucha. El agua memoria. El agua enseña. Asterisco, asterisco. Los antiguos sabían que cada gota de agua contiene el mapa completo del todo. Por eso los maestros meditaban frente al agua. Por eso los chamanes usaban agua en los rituales de visión. Por eso los sabios escuchaban el río antes de enseñar. Asterisco, asterisco. Hoy, este conocimiento vuelve. Estás llamado a convertirte en custodio de tu agua, no solo física, sino espiritual. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico, el recuerdo del río. Durante 7 noches. Antes de dormir, coloca un cuenco con agua pura cerca de tu cama. Siéntate frente a él con los ojos cerrados. Imagina que esa agua proviene de las aguas de arriba. En voz baja, pregúntale: ¿qué he olvidado? ¿Qué debo recordar? No busques respuestas inmediatas. Duerme con el cuenco cerca. Al despertar, bebe de esa agua con reverencia. Hazlo durante 7 días. Asterisco, asterisco. Tal vez no recuerdes con palabras, pero sentirás que una parte de ti que estaba seca vuelve a fluir. Asterisco, asterisco. Porque el agua que eres es el río de tu alma. Y las aguas de arriba están siempre esperando ser recordadas. Capítulo 10. El agua interior. Tecnología biológica y redención personal. No hay que buscarlo en templos lejanos, ni en santuarios ocultos, ni en reliquias antiguas, si se comprende el misterio de lo que uno lleva dentro. Porque lo divino, cuando es real, no se manifiesta en lo extraordinario, se manifiesta en lo íntimo. Asterisco, asterisco. Y entre todo lo que el cuerpo contiene, nada es tan cotidiano ni tan sagrado como el agua que lo habita. Asterisco, asterisco. Agua silenciosa. Agua obediente, agua fluida, pero también tecnología biológica, vehículo espiritual, instrumento de redención. Asterisco, asterisco. Muchos textos lo han dicho de 1000 formas. El alma es agua vibrando con conciencia. Asterisco, asterisco. Este es el umbral. Hasta ahora hemos explorado el agua como espejo, archivo, resonancia, geometría, verbo, útero, puente. Ahora debemos comprenderla como lo que es también: herramienta de transformación consciente. Asterisco, asterisco. Saber que el agua es memoria no basta. Hay que saber cómo escribir en ella. Saber que el agua responde no basta. Hay que aprender a qué responder. Asterisco, asterisco. El cuerpo humano es un campo líquido programable. Cada célula contiene agua estructurada que responde a la frecuencia, responde a la luz, responde a la intención, responde al sonido, responde a la emoción. Cada célula es un laboratorio. Cada gota de linfa es un pergamino. Y tú eres su escriba. Asterisco, asterisco. La ciencia lo empieza a demostrar. El agua intracelular no fluye como un río externo. Está organizada en capas, en redes, en geometrías dinámicas. Actúa como filtro, como sensor, como conductor. Asterisco, asterisco. El doctor Gerald Pollack demostró que existe una zona de exclusión en el agua celular. Esa agua estructurada actúa como frontera del alma. Es allí donde las emociones y los pensamientos dejan su firma. Asterisco, asterisco. Cuando un pensamiento negativo se repite, esa firma se densifica. Esa agua se coagula. La comunicación celular se ve afectada. El metabolismo se distorsiona. Asterisco, asterisco. El trauma sostenido rompe la estructura del agua interna. Bloquea el flujo de energía. Afecta el sistema inmune. Graba dolor en la memoria biológica. Asterisco, asterisco. Pero así como puede desestructurarse, puede regenerarse. El cuerpo sabe cómo reestructurar su agua. ¿Con qué? No con fármacos, no con química, sino con intención sostenida, coherencia emocional, respiración consciente, reprogramación vibracional, nutrición energética. Asterisco, asterisco. Los antiguos lo sabían. En el taoísmo, los tés ceremoniales no eran digestivos, eran elixires alquímicos. El agua era cargada con intención. La ingesta era un ritual. Asterisco, asterisco. En la tradición hebrea, los baños rituales, mikve, no eran para limpiar el cuerpo, eran para reordenar el campo vibracional.
Se sumergía el cuerpo para que el alma pudiera recibir el espíritu. Asterisco, asterisco. En la tradición maya, las infusiones de cacao, miel, hierbas no eran meras bebidas. Eran tecnología emocional. El líquido llevaba la intención del sacerdote. Al beberse, reprogramaba el campo emocional del iniciado. Asterisco, asterisco. Hoy la ciencia lo confirma. La hidratación celular consciente es mucho más que beber agua. Es beber agua que el cuerpo pueda resonar, absorber, traducir. Asterisco, asterisco. Esto requiere respiración profunda antes de beber. El oxígeno ordena el campo energético. Intención clara. No beber por hábito. Beber con conciencia. Esta agua ordena mi campo. Esta agua me libera. Silencio. No beber mientras se piensa o se habla con conflicto. El agua escucha. Movimiento. El agua estancada en el cuerpo se vuelve caos. Moverse permite que el agua fluya y se renueve. Contacto con la luz natural. La luz activa los cristales líquidos del cuerpo. Asterisco, asterisco. Cuando estos factores se integran, el cuerpo reestructura su agua interna. La biología cambia. La energía cambia. La emoción cambia. El destino cambia. Asterisco, asterisco. ¿Por qué? Porque la vida que vives es la vida que tu agua permite. Asterisco, asterisco. Si el agua es memoria, entonces reprogramar el cuerpo es reprogramar el alma. No es fantasía. Es física espiritual. Asterisco, asterisco. Cada vez que bebes con conciencia, escribes un nuevo código en tu agua. Cada vez que respiras con coherencia, ordenas el río interior. Cada vez que agradeces sinceramente, el agua de tus células vibra en simetría. Asterisco, asterisco. Por eso un niño que le habla al agua que bebe está activando su biología espiritual. Por eso una anciana que canta mientras se baña está limpiando siglos de memorias. Por eso una mujer que bendice el agua que cocina está alimentando con vibración elevada. Asterisco, asterisco. El cuerpo humano es un laboratorio de alquimia líquida. Cada quien es su propio médico, su propio sacerdote, su propio programador. Asterisco, asterisco. Una antigua historia egipcia dice que el dios Tot entregó al primer sanador un cuenco con agua y le dijo: no sanes al enfermo. Recuerda al agua como se escribe el nombre original del alma, y ella hará el resto. Asterisco, asterisco. Ese nombre vive en cada uno de nosotros, y se recuerda en el agua. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico, ritual de reprogramación acuática. Durante los próximos 7 días, al despertar, llena un vaso con agua pura. Siéntate frente a él en silencio. Respira profundamente durante 3 minutos. Con cada exhalación, imagina que limpias tu campo interno. Coloca tus manos alrededor del vaso. Repite en voz baja: agua, recuerda mi verdad. Esta agua sana mi memoria. Esta agua me devuelve. Bebe lentamente, sintiendo que cada sorbo reescribe tu arquitectura interna. Asterisco, asterisco. Hazlo durante una semana. No busques resultados. Observa los cambios. En tu energía, en tu digestión, en tu estado emocional, en tus sueños. Asterisco, asterisco. Porque el agua no necesita comprender. Solo necesita ser programada con conciencia. Y tu cuerpo, entonces, se convertirá en su propio templo restaurado. Asterisco, asterisco. Capítulo 11. El agua que siente. Estudios prohibidos y memorias de otras vidas. Hay aguas que duermen. Hay aguas que sueñan. Pero hay otras que recuerdan. Asterisco, asterisco. Recuerdan lo que el cuerpo ha olvidado. Recuerdan lo que la mente ha reprimido. Recuerdan lo que el alma aún no ha podido nombrar. Porque el agua no solo responde a las emociones del presente, también guarda memorias del pasado. No del pasado lineal, sino del pasado profundo. Del otro tiempo. Del tiempo del alma. Asterisco, asterisco. Aquí cruzamos la frontera. Aquí el agua deja de ser espejo, herramienta, puente, y se convierte en testigo, oráculo, archivo de múltiples vidas. Asterisco, asterisco. No es romantización esotérica. Es consecuencia lógica de su capacidad vibracional. Asterisco, asterisco. Si el agua puede recordar una palabra dicha hace 5 minutos, puede también recordar un grito ancestral, un juramento olvidado, un amor no resuelto, una emoción que nació en otro cuerpo. Asterisco, asterisco. Los antiguos lo sabían. En los misterios órficos, a los iniciados se les instruía a beber de 2 fuentes en el más allá.
La fuente de Lethe, para olvidar. La fuente de Mnemosine, para recordar. El alma debía elegir. Beber de Mnemosine significaba conservar la memoria de otras vidas, despertar en conciencia, no reencarnar ciega, no volver a repetir ciclos inconscientes. Asterisco, asterisco. ¿Qué eran esas fuentes? Agua cargada con intención vibracional. Agua activada para reabrir los archivos del alma. Asterisco, asterisco. En los misterios eleusinos, en honor a Deméter y Perséfone, el agua también tenía rol iniciático. Se bebía una pócima llamada Kikion, cebada, menta y agua ritual. Los efectos iban más allá de lo físico. Despertaban visiones, recuerdos, revelaciones del alma. Asterisco, asterisco. Se decía, quien ha pasado por el rito ya no teme a la muerte. No por dogma, sino porque había recordado su vida antes de esta vida. Asterisco, asterisco. La ciencia moderna, por prudencia o por temor, ha censurado los estudios más osados. Pero existen. Algunos se han filtrado. Asterisco, asterisco. En los años 70, en laboratorios semiclandestinos de Europa del Este, un grupo de investigadores exploró la psicometría acuática, la capacidad del agua para captar y proyectar memorias emocionales de quienes entraban en contacto con ella. Asterisco, asterisco. Uno de los informes, hoy desclasificado, describe un caso revelador. Una mujer sin historial psiquiátrico participó en una sesión experimental. Se la expuso a un cuenco con agua cargada vibracionalmente con cantos órficos grabados. Al sumergir sus manos en el agua, entró en trance espontáneo. Comenzó a hablar en un dialecto arcaico, variante dórica del griego antiguo. Relató escenas de un templo, una muerte ritual, un canto de despedida. Asterisco, asterisco. Al recuperar la conciencia, no recordaba nada. Los fonemas fueron transcritos. Luego coincidieron con fragmentos hallados en tablillas de oro del siglo XIX. Asterisco, asterisco. ¿Cómo podía saberlos? La respuesta fue ignorada. El proyecto se cerró, pero los archivos quedaron. Asterisco, asterisco. ¿Qué revelaban? Que el agua, activada con frecuencia símbolo, puede detonar memorias que no están en el cerebro, sino en el campo del alma. Asterisco, asterisco. Los registros acásicos, según la tradición esotérica, no son libros ni bibliotecas flotantes. Son un campo de información vibracional que contiene todo. Cada acto, cada pensamiento, cada emoción, de cada ser, en cada plano. Asterisco, asterisco. Ese campo puede ser traducido a través del agua. Asterisco, asterisco. En muchas escuelas ocultistas, el agua es considerada una sustancia umbral, un mediador entre el plano mental y el etérico. Asterisco, asterisco. Quien aprende a entrar en silencio vibracional profundo puede leer el agua, no como adivinación, sino como decodificación vibracional. Asterisco, asterisco. Por eso los antiguos médiums usaban cuencos de agua negra para ver visiones. Dormían con agua bajo la cama para inducir sueños lúcidos. Asterisco, asterisco. El agua no genera visiones, las transmite. Asterisco, asterisco. Los terapeutas de regresión, como Brian Weiss o Michael Newton, lo han observado. En regresiones profundas, la presencia de agua es frecuente. Baños, cuencos, lluvia, lagos. El agua actúa como portal activador. Asterisco, asterisco. ¿Por qué? Porque el agua, cuando se activa con la intención adecuada, abre los sellos de la memoria del alma. Asterisco, asterisco. Una mujer en la Amazonía relató. Su abuela la curó de una enfermedad inexplicable. Le hizo beber agua del río a medianoche durante 13 lunas. El recipiente, un cuenco de barro sellado con oración en lengua quechua. Antes de beber, debía decir, «Devuélveme a quien era antes de nacer». Asterisco, asterisco. Tras el ritual, comenzó a soñar con otra época, otro nombre, otro idioma. Su cuerpo sanó. Su identidad cambió. «No fui curada», me dijo. «Fui recordada». Asterisco, asterisco. Quizá por eso el agua también reza. Porque ha visto todo. Ha sido sangre. Ha sido océano. Ha sido lágrima. Ha sido sudor de parto. Ha sido vapor de incienso. Cada gota ha pasado por millones de cuerpos. Y ha registrado no solo el movimiento de la materia, sino el susurro del alma. Asterisco, asterisco. Cuando lloras sin saber por qué. Cuando una playa te conmueve sin explicación. Cuando el sonido del agua te hace cerrar los ojos. Quizá no es emoción.
Quizá es memoria líquida despertando. Asterisco, asterisco. Una parábola gnóstica cuenta. Al final de cada vida, el alma se sumerge en una laguna. Allí el agua le susurra su historia completa. No para juzgarla, sino para que el alma se escuche a sí misma. Si puede oír con el corazón abierto, se libera. Asterisco, asterisco. El agua que siente no es una idea poética. Es una realidad espiritual y biológica. Asterisco, asterisco. Y si se la trata como un archivo divino, ella revela, no con palabras, no con imágenes, sino con sensaciones, con sueños, con llantos que limpian sin saber por qué. Asterisco, asterisco. Recuerda, la memoria no está en el pasado, está en el agua, y el agua siempre está aquí. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico, el cuenco del recuerdo. Durante 7 noches, coloca un cuenco con agua pura bajo tu cama, justo bajo tu cabeza. Antes de dormir, siéntate con las palmas sobre el cuenco. Repite en voz baja. Si algo olvidé, que se muestre. Si algo no sané, que se libere. Si algo no fui, que se recuerde. No busques sueños explícitos. Deja que el agua trabaje en el silencio del alma. Si durante la semana aparecen emociones sin causa aparente, déjalas fluir. Llora, escribe, descansa. Al final del 7º día, riega esa agua sobre la tierra o un árbol. Di, gracias por recordar por mí. Gracias por sostenerme. Capítulo 12. El agua de perdón. ¿Cómo eliminar la programación del dolor? El agua limpia, pero no por contacto físico, no por fórmula química, limpia por resonancia, por frecuencia espiritual. Asterisco, asterisco. No es el hacho lo que redime, es el estado vibratorio que adopta cuando se encuentra con la verdad, con la compasión, con la entrega. Asterisco, asterisco. Y entre todas las vibraciones posibles, ninguna transforma tanto el campo líquido del cuerpo como el perdón. Asterisco, asterisco. El perdón, bien comprendido, no es olvido, resignación, escape, es reescritura vibracional. Asterisco, asterisco. Es un decreto que disuelve la cristalización emocional del dolor en el agua interior. Libera la memoria atrapada en la culpa, el rencor, la herida no resuelta. Asterisco, asterisco. Cuando Jesús dijo a la samaritana, quien beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Juan 4:14. No hablaba de un líquido místico, ni de una metáfora. Hablaba de un tipo de agua que no arrastra el pasado, no retiene el dolor. Ha sido activada por la conciencia de perdón. Asterisco, asterisco. Esa agua no calma la sed fisiológica, calma la sed del alma de dejar de sufrir. Y esa sed solo se sacia cuando la culpa se libera, el juicio se disuelve, la emoción se redime. Entonces el agua deja de ser reflejo del trauma. Se convierte en memoria de la libertad. Asterisco, asterisco. La neurociencia lo ha demostrado. Las emociones sostenidas se inscriben como patrones sinápticos. Cada vez que se activa una memoria dolorosa, no perdonada, aumenta el cortisol. Se contrae el plexo solar. Se altera la microbiota. El pH del agua intracelular se acidifica. Asterisco, asterisco. Ese dolor no vive solo en el cerebro. Vive en el agua. Asterisco, asterisco. El agua que rodea cada célula se convierte en espejo de conflicto no resuelto. Se desestructura. Pierde su capacidad de comunicar, de nutrir, de oxigenar. Asterisco, asterisco. En cambio, cuando una persona entra en un verdadero estado de perdón, el campo electromagnético del corazón cambia. La estructura del agua interna se reorganiza. Asterisco, asterisco. El EARTMAT Institute ha demostrado gratitud y compasión, coherencia cardíaca. Coherencia cardíaca, reorganización del agua corporal. El perdón, efectos terapéuticos medibles. Asterisco, asterisco. Porque al perdonar, no cambias el pasado. Liberas la energía atrapada en el pasado. Asterisco, asterisco. El sistema Ho'oponopono lo comprende con claridad. No se trata de pedir disculpas. Se trata de limpiar la memoria. Asterisco, asterisco. Su fórmula simple. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Asterisco, asterisco. Cada palabra tiene una función. Lo siento abre la puerta vibracional. Perdóname disuelve el ego que sostiene la herida. Gracias activa la frecuencia de gratitud. Te amo restablece la unidad. Asterisco, asterisco. Esta secuencia reprograma el agua interior.
Ordena el campo emocional. Restablece la coherencia biológica. Asterisco, asterisco. Las tradiciones místicas también lo sabían. En la Cábala, el perdón es devolver a las aguas a su pureza original. En el sufismo, quien no perdona a su enemigo, bebe agua estancada de su propia alma. En los Upanishads, cada emoción negativa no resuelta ensucia el río de prana. Asterisco, asterisco. Pero, ¿cómo se perdona cuando el daño fue real? Cuando el dolor fue físico, profundo, sostenido. Asterisco, asterisco. La respuesta no es racional. Es vibracional. Asterisco, asterisco. El perdón no borra la historia. Libera la carga energética asociada a la historia. Y eso lo hace el agua. Asterisco, asterisco. Así como puedes programar el agua con una palabra, también puedes liberar su memoria atrapada con un acto de presencia. Asterisco, asterisco. El cuerpo sabe cómo hacerlo. El alma quiere hacerlo. Solo falta el ritual. Asterisco, asterisco. Una mujer me contó. No pudo perdonar a su madre por haberla abandonado. Lo intentó todo. Terapia, distancia, voluntad. Nada funcionaba. Asterisco, asterisco. Un día, sin herramientas, se sentó frente a un cuenco de agua. Le habló como si fuera su madre. Lloró, gritó, cayó. Luego le dijo, ya basta, te libero, me libero. Asterisco, asterisco. Bebió el agua sin pensarlo. Por primera vez en décadas. Durmió en paz. Asterisco, asterisco. No fue magia. Fue resonancia celular desbloqueada por un acto de verdad. Asterisco, asterisco. El agua de perdón. No se compra. No se fabrica. No se vende. Se activa. Asterisco, asterisco. Y cuando lo hace, limpia la memoria. Restaura la libertad. Reestructura el futuro. Asterisco, asterisco. Porque lo que no se perdona, se repite. Y lo que se perdona, se disuelve. Asterisco, asterisco. Ejercicio práctico. Agua de perdón. Durante 7 días. Llena un vaso de agua pura. Colócalo frente a ti cada noche. Respira profundamente. Piensa en una situación, persona o emoción que no has podido perdonar. Coloca tus manos alrededor del vaso. Di en voz baja. Esta agua recibe lo que mi alma ya no puede sostener. Esta agua disuelve lo que yo no he podido soltar. Esta agua me libera. Quédate en silencio unos minutos. Si surge llanto, permítelo. Bebe el agua como quien se limpia por dentro. Repite durante una semana. Asterisco, asterisco. No esperes comprender. Solo permite que el agua haga su trabajo. Porque ella sí sabe cómo perdonar. Porque ella ya lo ha hecho millones de veces. El agua que recuerda el camino. El agua nos ha acompañado desde antes de ser cuerpo. Antes del nacimiento, nos envolvía. Antes del pensamiento, nos sostenía. Ha estado allí, en cada lágrima, en cada río, en cada océano, en cada célula, en cada respiración. Asterisco, asterisco. La ciencia la llamó molécula. La religión la llamó símbolo. La medicina la llamó vehículo. Pero en verdad, el agua es la memoria líquida de la conciencia. Asterisco, asterisco. Este no ha sido un libro para el intelecto. Ha sido un espejo. Si algo en ti vibró durante estas páginas, no fue por lo que leíste. Fue porque tu agua ya lo sabía. Asterisco, asterisco. Ahora te corresponde recordar que cada palabra que dices, tu agua la escucha. Que cada emoción que sostienes, tu agua la refleja. Que cada pensamiento que repites, tu agua lo transforma en geometría viva. Asterisco, asterisco. Y más aún, te corresponde actuar. Asterisco, asterisco. Porque la vida que vives es la vida que tu agua permite. Y el agua no es pasiva. Es un campo vibracional moldeable. Es el soporte del alma en la materia. Asterisco, asterisco. Por eso, cuando bendices el agua que bebes, bendices tu sangre. Cuando programas el agua con gratitud, programas tu biología. Cuando lloras con conciencia, tu agua se vuelve medicina. Cuando perdonas de corazón, tu agua libera la herida ancestral. Asterisco, asterisco. El agua que recorre tu cuerpo. No olvida, no juzga, no miente. Ella graba, ella canta, ella recuerda. Asterisco, asterisco. Y cuando le hablas con verdad, ella responde. Cuando le honras con amor, ella se convierte en maestra. Asterisco, asterisco. Hoy estás listo. Has leído, has sentido, has recordado. Asterisco, asterisco. Ahora, no vuelvas a beber agua como si fuera simple líquido.
No laves tu cuerpo como si fuera simple higiene. No llores como si fuera simple debilidad. Asterisco, asterisco. Todo es vibración. Todo es geometría. Todo es conciencia. El agua es el corazón de la vida. Y tú eres su custodio. Asterisco, asterisco. Así que bebe con conciencia. Habla con presencia. Ama con devoción. Porque el agua, en su humildad infinita, seguirá recordando por ti el camino hacia el origen. Asterisco, asterisco. Cuando el cuerpo ya no te acompañe, cuando el tiempo se desvanezca, cuando la forma se disuelva, solo una cosa seguirá fluyendo, la vibración de tu agua interior, y esa será tu verdadera herencia. Asterisco, asterisco. Así sea. Que tu río interno cante la verdad que eres. Que cada célula de agua sea luz. Que cada gota que toque sea oración. Asterisco, asterisco. El corazón del agua te ha hablado. Ahora elige. ¿Escucharás? ¿Recordarás? ¿Vivirás como río?